Partida doble. En las entidades económicas existe una gran cantidad de información de todo tipo. Encontraremos información relativa al personal, a las mercancías, a los equipos, a las técnicas en general. Es una cantidad enorme de conocimientos de diversa índole. Para la profesión contable, únicamente hay una información indispensable y hacia la cual se enfocan todos los esfuerzos para su obtención, clasificación y registro, todo aquello que pueda ser convertido en términos monetarios, es decir, que se pueda cuantificar en dinero. Así, vamos a hablar de la cuenta, donde se van a llevar a cabo esos registros que hemos mencionado. Nos vamos a basar también en la norma de información financiera, que me dice en su postulado dualidad económica. La entidad económica como tal está conformada de recursos materiales y financieros que conforman su estructura, y dichos bienes tienen fuentes de procedencia propia y o ajena, de tal forma que la dualidad económica está representada por los recursos, activos, necesarios para los fines de la entidad y la forma en que se obtienen estos, capital y o pasivo. Asimismo tenemos el postulado valuación. La importancia de este postulado radica en el hecho de que debe cuantificarse en términos monetarios, según el bien de que se trate, cualquier evento económico que afecte a la entidad. Es así como se deben reconocer las operaciones del ente económico, entendiéndose como transacciones, transformaciones internas y otros eventos, en términos monetarios para su debido registro contable. Generalidades de la cuenta. Para registrar correctamente en las cuentas en forma clara, ordenada y comprensible los aumentos y disminuciones que sufre un valor o concepto del activo, pasivo y capital contable, como consecuencia de las operaciones realizadas por una entidad, es necesario considerar tanto la causa como el efecto que produce cada operación, ya que por sencilla que ésta sea, afectará cuando menos a dos cuentas. La norma dualidad económica señala que los recursos de las entidades económicas proceden de dos fuentes, propias y ajenas. De aquí se deriva la partida doble, que dice que a todo cargo corresponde uno o más abonos por el mismo importe. Es por ello que en los registros de contabilidad siempre se empieza con los cargos y posteriormente con los abonos. Ejemplos. Si compramos mercancías y las pagamos en efectivo, debemos registrar tanto el aumento en el activo en la cuenta de mercancías como la disminución del activo en la cuenta de bancos por la misma cantidad. Si le pagamos a un proveedor, debemos considerar al mismo tiempo y por la misma cantidad tanto la disminución que sufre el activo en la cuenta de bancos como la disminución del pasivo en la cuenta de proveedores. Aportaciones de los socios en efectivo. En este caso, se debe registrar al mismo tiempo y por la misma cantidad el aumento que sufre el activo en la cuenta de bancos como el aumento del capital contable en la cuenta de capital social. Estas variaciones que sufren los valores del activo, pasivo y capital contable por las operaciones realizadas por la empresa se deben registrar en las cuentas correspondientes por medio de cargos y abonos. De esta manera, podemos ver aquí la clasificación de los elementos que integran el balance general. Las cuentas de activo empiezan con un cargo, es decir, con una anotación en el debe. Las cuentas de pasivo empiezan con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Y las cuentas de capital empiezan con un abono, es decir, con una anotación en el haber. Esto surge precisamente de la dualidad económica. Por el lado izquierdo, que representa la dualidad, tenemos los bienes o los activos. Por ello es que siempre se van a incrementar estas cuentas con un cargo en el debe.
Y las cuentas de pasivo y capital que están del otro lado de la dualidad por ser fuentes de procedencia empezarán con un abono en el haber. Más adelante explicaremos qué es un cargo y qué es un abono. Aumentos y disminuciones en el activo. Dado que las cuentas de activo empiezan con un cargo, es natural que para aumentar su saldo, éstas se deben cargar. En cambio, para disminuir su saldo, se deben abonar. Por lo tanto, podemos decir que los aumentos del activo se cargan. Las disminuciones del activo se abonan. El saldo de las cuentas de activo es deudor. Aquí tenemos la representación del activo. En su lado izquierdo siempre se van a incrementar con los cargos. En el lado derecho se van a disminuir con abonos y su saldo será de naturaleza deudor. Aumentos y disminuciones de pasivo. Como las cuentas de pasivo empiezan con un abono, para aumentar su saldo necesitan seguir su misma naturaleza. Por lo tanto, los aumentos de pasivo se deben abonar. En cambio, para disminuir su saldo se deben cargar. Es decir, los aumentos de pasivo se abonan. Las disminuciones de pasivo se cargan. El saldo de las cuentas de pasivo es acreedor. De la misma forma tenemos aquí la representación gráfica. Del lado derecho, los pasivos se van a incrementar siempre y del lado izquierdo van a disminuir, recordando que los pasivos son las deudas que contrae la empresa. El saldo de los pasivos generalmente va a estar de su lado derecho, es decir, del lado acreedor. Aumentos y disminuciones de capital. Al igual que el pasivo, el capital contable, por ser de naturaleza acreedora, tendrá los mismos movimientos para registrar los aumentos y disminuciones. Por lo tanto, decimos que los aumentos de capital, siguiendo su naturaleza, se deben de abonar. Por el contrario, para disminuir su saldo, se debe cargar. Por lo que los aumentos de capital se abonan. Las disminuciones de capital se cargan. El saldo de la cuenta de capital es acreedor. Aquí tenemos también la representación gráfica. Viendo de frente la cuenta, vemos del lado derecho los aumentos y del lado izquierdo las disminuciones. Su saldo, generalmente del lado derecho, será acreedor. Muy bien. Todo lo anterior nos lleva a considerar que la partida doble, como teoría, descansa en una norma de información financiera, es decir, que toda causa tiene un efecto, o bien que toda acción tiene una reacción. En la contabilidad, hablando de partida doble, decimos que la causa es la operación realizada por la entidad, la cual genera un efecto, ya sea un aumento o disminución de activo, pasivo o capital, donde el efecto se manifiesta siempre en forma doble. Por lo que si la teoría de la partida doble dice que a todo cargo corresponde en uno o más abonos, las reglas de esta teoría se obtienen de las propias reglas del cargo y del abono, de donde podemos señalar las reglas de la teoría de la partida doble. Son 3 reglas, aquí las tenemos. La primera nos dice que a todo aumento del activo corresponde una disminución en el activo mismo, un aumento en el pasivo, un aumento en el capital. Si la regla nos dice que vamos a empezar siempre con los cargos y después los abonos, aquí nosotros estamos viendo que a todo aumento del activo, es decir, cuando nosotros aumentamos el activo es porque lo estamos cargando. Esto se interpreta entonces que a todo cargo del activo podemos hacer también un abono en el activo mismo, o sea, una disminución. Un aumento en el pasivo, es decir, un abono,
o un aumento en el capital, un abono también. La segunda regla nos dice, a toda disminución del pasivo corresponde una disminución en el activo, un aumento en el pasivo mismo o un aumento en el capital. Siguiendo el mismo sentido, cuando hablamos de disminución del pasivo, estamos hablando de cargos. Entonces, cuando cargamos el pasivo, podemos hacer una disminución en el activo. Ya estamos hablando de abonos. Cargo el pasivo, abono el activo. Al abonar el activo estoy hablando de disminución. El segundo me dice que cuando cargo el pasivo, puedo abonar el mismo pasivo. Es decir, puedo disminuir un pasivo creando uno nuevo. Y en el tercer caso, cuando cargo el pasivo, puedo abonar el capital y aumentarlo. En la tercera regla me dice que a toda disminución de capital corresponde una disminución en el activo, un aumento en el pasivo, un aumento en el mismo capital. ¿Qué quiere decir? Que cuando cargo el capital, voy a abonar el activo. Cuando cargo capital, puedo abonar el pasivo. Y cuando cargo el capital, puedo abonar el mismo capital. Cuando empecemos a hacer registro de operaciones en los siguientes videos, podremos ver cómo se va dando esta relación causa y efecto entre los cargos y los abonos de estos elementos. Todos interactúan de tal forma que siempre debemos de tener partida doble. Hasta ahora solo hemos explicado el movimiento de la cuenta del capital contable como consecuencia del resultado de las operaciones realizadas en el ejercicio, utilidad o pérdida. Resultado que se obtiene a través de la elaboración del estado de resultados, el cual se formula con una serie de cuentas conocidas como cuentas de capital o de resultados. Partiendo del hecho de que el capital aumenta con las utilidades y disminuye con las pérdidas, resultado que se obtiene de disminuir a los ingresos, los costos y gastos, y considerando que estas son cuentas de capital o de resultados, entonces podemos decir que las cuentas de resultados son de dos tipos: cuentas de resultados deudoras, cuentas de resultados acreedoras. Es importante señalar que estas cuentas se identifican plenamente con el estado financiero llamado estado de resultados. Así, las cuentas de resultados deudoras son aquellas que siempre registran disminuciones del capital, razón por la cual siempre se deben cargar, entre las que podemos señalar costos, gastos y pérdidas, las cuales aumentan cargándolas y disminuyen abonándolas, y su saldo será deudor. Entre estas cuentas deudoras tenemos las compras, los gastos de compra, las devoluciones, rebajas y descuentos sobre venta, los gastos de venta, los gastos de administración, los gastos financieros y los otros gastos, considerando que algunas de estas cuentas mencionadas como las compras y los gastos de compra se utilizan en el estado de resultados para la determinación del costo de lo vendido. Las cuentas de resultados acreedoras son aquellas que siempre registran aumentos del capital, razón por la cual siempre se deben abonar, como los ingresos, productos, ganancias, utilidades. Por tanto, aumentan abonándolas y disminuyen cargándolas, y su saldo es acreedor. Entre estas cuentas tenemos las ventas, las devoluciones, rebajas y descuentos sobre compra, los productos financieros y los otros productos. Muy bien. Se sugiere como actividad de autoevaluación elaborar un catálogo de cuentas en tarjetas engargolado para aprender el manejo de las mismas, traspasando todas las cuentas anteriores y que se van a dar a conocer en el video La Cuenta.
Tenemos también un cuestionario de autoevaluación. Fuente bibliográfica. Gracias por su atención y para complementar este video, enseguida pueden ver el video de la cuenta para responder el cuestionario de autoevaluación y completar el aprendizaje. Hasta pronto.